Aprendió que si uno enseña todo lo que trae, es la manera más segura y rápida de perderlo todo. Que esa coraza, aunque pese y a veces casi no deje respirar, es lo único que cuida lo que de otro modo quedaría a la intemperie. Que a veces, aunque duela quedarse callado cuando uno más quiere gritar, el silencio guarda lo más valioso de la gente que no lo entendería. Y sin embargo, con todo y esa armadura, había ratitos en que el niño de Parácuaro se asomaba, como en esa entrevista donde una pregunta lo agarró en curva, y se le llenaron los ojos de lágrimas, así, sin poder evitarlo. O en un concierto, cantando Amor Eterno con el alma tan en la mano, que los de hasta adelante veían que no era cuento, que lo estaba sintiendo. Sus canciones, al final, siempre fueron más sinceras que cualquier cosa que pudiera decir frente a una cámara. Porque en las canciones, mire usted, nadie te hace más preguntas. Aquel niño, el que llegó al internado con su maletita, y que aprendió que la música hacía que la gente se quedara cuando todo lo demás fallaba, nunca se fue del todo. Siguió viviendo en cada concierto, en cada canción escrita de madrugada. En cada noche que Juan Gabriel se plantaba en un estadio con 50.000 almas y abría los brazos, como queriendo abrazarnos a todos a la vez. Lo que se ve no se pregunta, decía él siempre. Pero lo que no se ve, también cuenta, y mucho. Y a veces, en sus canciones, si uno escucha con calma y con el corazón abierto, puede oír todo aquello que nunca dijo con palabras. Todo lo que se guardó por 40 años, con una disciplina de hierro. Todo lo que estaba más allá del personaje, del traje brillante y de los brazos abiertos en el escenario. Un niño que dejaron solito. Un hombre que no dejó que eso lo marcara. Un artista que hizo de cada herida una canción y una voz que sigue aquí, porque hay verdades que no ocupan permiso para que todos las sientan. Ese fue Juan Gabriel. Y lo sigue siendo. Hay voces que más que cantar, lloran. Voces que nacen de un dolor tan hondo, que cuando el mundo las oye, las confunde con alegría. Juan Gabriel tenía esa voz, una que en cada nota escondía una cicatriz, en cada verso guardaba un secreto, y en cada concierto le gritaba al mundo lo que sentía, sin que nadie, pero de verdad nadie, llegara a entender del todo lo que decía. Durante 40 años, el hombre más querido de México se paró frente a millones con su traje bordado, los brazos abiertos y esa sonrisa que parecía hecha para darnos esperanza. Pero vivía otra vida que su público jamás conoció. No era una mentira, para nada. Era una armadura, construida pedacito a pedacito desde que era niño, reforzada con cada trancazo que le dio la vida, y pintada por fuera con lentejuelas y canciones, para que nadie pudiera ver las grietas que había por dentro. Mire, pocos artistas en la historia de América Latina lograron lo que Juan Gabriel. Más de 1000 canciones compuestas, estadios llenos en cualquier rincón del continente, discos vendidos por millones y millones, y una presencia en el escenario que hacía llorar a hombres que juraban no hacerlo jamás. Y hacía cantar a mujeres que ya ni recordaban que se sentía algo tan de verdad. Era un fenómeno que no se explicaba nomás con talento, era algo más hondo, algo que venía de un lugar que ni él mismo entendió por décadas. Pero detrás del hombre de las luces, había otro. Uno que dormía solo en cuartos de hotel. Sin importar que tanta gente lo rodeara. Uno con hijos que el mundo no conocía, con amores que nunca pudo nombrar en voz alta y una infancia tan dura que si le preguntaban de frente, él cambiaba el tema con una risa o con una canción. Porque Juan Gabriel aprendió desde chiquito que mostrar el dolor era un lujo que los pobres no se podían dar. Y él había sido muy, pero muy pobre. Esta no es la historia del ídolo, es la del niño que lo inventó, la del hombre que lo aguantó, y la del silencio que lo acompañó hasta su último día. Quédese con nosotros, porque lo que Juan Gabriel jamás se atrevió a decir en una entrevista, lo cantó en cada canción que escribió. Y hoy, por fin, vamos a escucharlo como se debe. Vamos a asomarnos a los cuartos que mantuvo cerrados. A los años de los que no existen fotos. A las noches en que el hombre más aplaudido de México se quedaba a solas con todo lo que no podía contarle al mundo. Porque detrás de cada artista que nos hace bailar a millones, hay siempre una historia que no baila, una que se arrastra, que pesa, que sobrevive en silencio mientras la función continúa afuera. Y la historia de Juan Gabriel es justamente esa. La historia de un hombre que aprendió a convertir cada herida en canción, cada pérdida en melodía, cada secreto en un verso. Un hombre que le dio al mundo todo lo que tenía, menos la verdad completa de quién era. El 7 de enero de 1950, en Parácuaro, Michoacán, nació Alberto Aguilera Valadez. Bueno, no era Juan Gabriel. Todavía no. Ese nombre llegaría mucho después, inventado como tantas otras cosas en su vida, construido sobre las ruinas de una niñez que no le dio casi nada. No más pura hambre, soledad y una sensibilidad tan filosa que dolía con solo tocarla. Era el más chico de 10 hermanos, en una familia donde el espacio era un lujo y la comida una batalla diaria. Ser el último en llegar significaba ser el primero que estorbaba. Y esa lección, aprendida antes de tener palabras para nombrarla, lo marcó para toda la vida. Su papá, Gabriel Aguilera, era un hombre de campo con más hijos que paciencia, más deudas que sueños, y con la maña de desaparecer,
que con el tiempo se le hizo permanente. Llegaba a casa oliendo a tierra, y a puro cansancio. Dejaba lo poquito que traía en la mesa, y se iba otra vez. Antes de que algún hijo pudiera amarrarlo con una mirada o con una pregunta. Estaba ahí de cuerpo presente. Pero ausente en todo lo importante. Y ese es el tipo de presencia que cala más hondo que la ausencia. Porque te pone enfrente justo lo que no tienes. Su mamá, Victoria Valadez, cargaba con todo el peso. Los hijos, la casa, la pobreza y la certeza silenciosa de que la vida no iba a mejorar solita. Era una de esas mujeres que no se quejan porque, sencillamente, no tienen tiempo para eso, que trabajan de sol a sol, y que al final del día, quién sabe cómo, todavía encuentran fuerza para darle a cada hijo la ilusión de que todo va a estar bien. Y el pequeño Alberto la observaba con esa intensidad que solo tienen los niños que sienten de más. La miraba y aprendía. Aprendió que el cariño no siempre es como en los cuentos, que a veces tiene la forma del sacrificio callado y de unas manos que nunca paran. Alberto era diferente desde chiquito. Y en su casa todos lo sabían. Mientras sus hermanos corrían, peleaban y hacían el escándalo normal de los niños que no tienen otra cosa que hacer, él solo observaba. Se quedaba quietecito en un rincón, absorbiendo todo lo que pasaba con una atención que no era normal para su edad. La música le provocaba algo que nada más le pasaba. Le ponía orden al mundo, le daba un lenguaje para emociones que aún no sabía cómo nombrar. A los 5 años, ya tarareaba de pe a pa melodías, que había oído una sola vez en la radio del vecino. A los 6 ya andaba inventando sus propias letras, aunque nadie a su alrededor entendiera ni qué era eso, ni para dónde iba el niño. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. El día que Alberto Aguilera aprendió la lección más amarga de su vida. Esa lección que jamás olvidó, se coló en cada canción que escribió por 60 años, sin que el mundo supiera de dónde venía. Su madre tomó una decisión difícil. No podía mantener a todos sus hijos. Y Alberto, el más chiquito y sensible, el que más amor necesitaba, fue el elegido para irse. Lo llevaron al internado Escuela de Mejoramiento Social para Menores en Ciudad Juárez. Un nombre muy frío para un lugar que lo marcó para siempre. Aquella imagen de su madre alejándose por el pasillo sin siquiera voltear a verlo. Tenía 5 años. 5 años, una maleta chiquita y el silencio más pesado que había sentido jamás. El internado no era un sitio cruel, como uno se imagina al oír esa palabra. No había monstruos ni castigos terribles, ni una oscuridad planeada. Había algo mucho peor. Había indiferencia. Esa frialdad de una institución que trataba a los niños como simples papeles amontonados, que les daba de comer y los vestía sin preguntar nunca cómo se sentían por dentro. Para Alberto, acostumbrado al ruido y al calor de una familia grande, aunque fueran pobres, esa soledad institucional fue un golpe durísimo. Nadie preguntaba cómo estabas ese día, nadie te acompañaba si llorabas, ni te apagaba la luz cuando tenías miedo a la oscuridad. Creció rodeado de niños rotos. Pequeños que llegaron ahí porque sus familias ya no podían con la carga. Niños que entendieron pronto que llorar no servía porque nadie venía a darles un abrazo. Aprendieron que preguntar cuándo volverían a casa era mejor no hacerlo. Pues la respuesta dolía más que callar. La única forma de sobrevivir era encontrar algo muy profundo que nadie te pudiera arrebatar. Algo que fuera tuyo de verdad, aunque vivieras en un sitio donde no tenías nada propio. Alberto encontró ese refugio pronto. Había un piano viejo y maltratado, con teclas que ya ni sonaban y una tapa que rechinaba. Un instrumento que nadie cuidaba y que casi nadie tocaba porque nadie sabía cómo usarlo. Alberto se sentaba ahí siempre que podía. En sus ratos libres y en esas tardes eternas, cuando el reloj se detenía. Tocaba sin maestros, sin partituras y sin ningún método de estudio, solo con su gran oído y ese talento musical que nació con él y que nada pudo apagar. Al principio, los otros niños se burlaban. Le decían raro, que perdía el tiempo con puras tonterías. Pero después, sin aceptarlo nunca, se acercaban a escucharlo tocar su música. Primero uno, luego dos. Hasta que un grupo se juntaba alrededor del piano sin saber por qué, pero sin poder evitarlo. Alberto, por primera vez en años, entendió algo fundamental en la vida. La música lograba hacer lo que él solo no podía. Podía detener a la gente y obligarlos a quedarse ahí aunque no tuvieran otra razón. Esa fue su primera gran revelación. La música era puro poder. No el de los gritos, sino el poder de tocar algo en el alma de los otros que ellos no sabían. Y ese poder jamás lo soltó. Su madre lo visitaba de vez en cuando. Eran visitas cortas y muy incómodas, llenas de silencios que ninguno de los dos sabía cómo romper. Victoria lo miraba con culpa y alivio, algo que el niño sentía pero no sabía explicar todavía. Él nunca le reclamó nada en esas visitas. De adulto, jamás habló mal de ella en público, pero esa herida del niño dejado atrás, la del pasillo y la maleta, nunca cerró. Vivió en él como un zumbido. Años después, cuando escribía canciones sobre el abandono y el desamor, sobre el amor que se va, sobre madres e hijos y despedidas amargas que uno no elige,
En realidad, siempre estaba escribiendo sobre ese pasillo y esa misma maleta pequeña, sobre los 5 años que tenía cuando aprendió que quedarse solito no era una posibilidad, era algo que ya le había pasado de verdad. Ciudad Juárez en los años 60 no era para soñar, era una ciudad para intentar sobrevivir. Una frontera dura de calles con mucho polvo, y una economía basada en el esfuerzo de gente que cruzaba buscando algo mejor, aunque rara vez lo hallaba. Las oportunidades tenían dueño, y casi nunca era alguien que viniera desde los barrios de abajo. Para los que venían de abajo, la ciudad solo ofrecía trabajo duro, noches largas, y el miedo de que todo ese esfuerzo no fuera suficiente. Cuando Alberto Aguilera salió del internado adolescente, llegó a las calles sin un peso, sin conocidos ni familia. Llegó exactamente con lo mismito que traía cuando entró al internado hace muchísimos años atrás. Una maleta chiquita y una certeza que no sabía defender. Pero que tampoco iba a dejar morir. La música era lo único que tenía y debía bastar. Empezó a cantar donde lo dejaban. Restaurantes modestos donde la gente comía sin siquiera pelarlo. Esquinas donde la gente pasaba de largo, con esa prisa de quien tiene a dónde ir, y no tiempo para un muchacho con una voz. Centros nocturnos de quinta, donde el aire apestaba a alcohol barato y a desilusión, y donde nadie iba a oír canciones sino a olvidar problemas. Y Alberto cantaba igual en todos lados, dejándolo todo, como si cada presentación fuera la última. Como si en cada canción se jugara algo que no podía perder, porque la verdad, no tenía nada más que apostar. Fue en esas calles y esas noches, que se fue forjando el personaje. No por un plan, sino por pura necesidad, porque no quedaba de otra. Alberto Aguilera era un muchacho sin estudios, con un pasado que no inspiraba confianza a los que mandaban, y para colmo, un físico que no cuadraba con el molde de lo que debía ser un ídolo en esos tiempos, según la industria. Pero en cuanto abría la boca, algo pasaba en el lugar, hasta el aire se sentía diferente. La gente que ya se iba, se quedaba a escucharlo. Y eso, aunque todavía no pagaba las cuentas, era gasolina para seguirle un día más. Pero claro, la ciudad también tenía su lado oscuro, y Alberto, joven y solo, sin nadie que lo cuidara, se acercó de más a ese peligro. A sus 17 años lo arrestaron, que por un robo. Él siempre lo negó. Dijo que todo fue una confusión, que nomás estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Que la injusticia para los que no tienen con qué defenderse lo había atrapado, sin deberla ni temerla. Vaya usted a saber si fue cierto o no. Lo que sí es seguro es que estuvo un tiempo encerrado en el reformatorio y que esa experiencia lo marcó de una forma que nunca platicó a fondo con nadie. Se lo guardó, lo fue digiriendo en silencio, y esperó el momento para convertirlo en algo que el mundo escuchara, sin saber de dónde venía. Cuando salió, ya lo tenía claro. Tenía que irse de ahí. Tenía que ser otra persona. Alberto Aguilera era el de ese pasillo, el del internado, el de esas rejas. Necesitaba un nombre nuevo para poder empezar de cero. La Ciudad de México de los 70s era como un monstruo hambriento, que así como creaba sueños, se los tragaba enteritos. Miles y miles llegaban cada año buscando lo mismo que Alberto. Un lugarcito en el mundo, una oportunidad, una voz que alguien quisiera oír más allá de las banquetas y las fondas. La mayoría se regresaba con la cola entre las patas después de meses o años. Los que se quedaban, aprendían a la mala que la ciudad no regalaba nada, y que cada puerta tenía un precio que no siempre era dinero. Alberto llegó con unos cuantos pesos, pero con mucha garra y una carpeta de canciones escritas a mano en cuadernos baratos, de sus años en el internado y las noches en Juárez. Canciones que aún no tenían un autor con nombre y apellido, porque él todavía estaba inventando a ese autor. Canciones que contaban lo que él vivió, de un modo que todos pudieran sentir, sin que supieran que eran historias reales. El abandono, pero dicho como desamor. La soledad, pintada como libertad. El dolor, vuelto melancolía romántica. Los primeros meses en la capital fueron duros de una manera silenciosa. Tocó puertas en las disqueras que ni le abrieron, o que lo recibieron con esa sonrisita fría de quien te batea sin siquiera escucharte bien. Dejó sus demos en recepciones donde se quedaron juntando polvo. Durmió en cuartos de azotea. De esos donde el olor a humedad se revuelve con la frustración de todos los que sueñan ahí. Comió lo indispensable, caminó todo lo que pudo para ahorrarse el camión, y no dejó de componer. Era lo único gratis que tenía, y al mismo tiempo, era su única fortuna. Fue en esa época de tocar puertas que conoció gente que sí vio en él algo que los meros de las disqueras no quisieron ver. No nada más el talento, sino las ganas. Esa clase de ganas que no vienen del orgullo, sino del hambre de a de veras, de haber dormido chueco muchas noches. De saber bien lo que era no lograrla. Porque esa película ya la había vivido, y no pensaba volver a verla. Con esa ayudita empezó a moverse en la noche de la capital. En cabarets, en centros nocturnos, fiestas privadas donde artistas desconocidos buscaban su chance. A ver si alguien conocía a alguien que conocía a otro alguien que les abriera una puerta. Y Alberto se movía en ese ambiente con una facilidad que dejaba a todos con el ojo cuadrado.
Sabía leer al público con una precisión que no se aprende en la escuela, sino en las banquetas de Juárez, cantándole a gente que ni lo pelaba. Sabía qué canción iba en qué momento. Sabía cuándo darlo todo y cuándo guardarse algo para el cierre. Y sobre todo, sabía cómo hacer que cada persona en el lugar sintiera que esa canción se la estaban cantando nomás a ella. Y fue en uno de esos circuitos de la noche en la capital, entre el humo del cigarro, el ruido y esas luces de colores que hacían que cualquier lugarcito pareciera más elegante de lo que era, que una mujer de las que de verdad pesaban en la industria, lo oyó cantar y en 30 segundos. Tomó la decisión que Alberto llevaba esperando toda su vida, sin saber ni cómo ni cuándo iba a llegar. La mujer que le cambió la vida para siempre se llamaba Enriqueta Vargas. Quizás su nombre no sonaba en todos lados, pero tenía algo más valioso que la fama. Tenía conectes, y sobre todo, un oído de esos que al primer acorde ya saben quién trae chispa de verdad y quién nomás suena bonito en su casa. Y esa noche, cuando oyó cantar a Alberto Aguilera, supo que tenía enfrente a alguien que no se ve todos los días. Lo que vino después fue el cambio más grande de toda su vida. Ojo, no el más vistoso ni el más aplaudido, sino el más importante. Porque antes de los discos y los llenos totales, nació un nombre, y ese nombre fue la primera creación de quien sería el ídolo más querido de México. Sobre ese nombre, hay varias historias, y lo más seguro es que ninguna sea la mera verdad. Porque Juan Gabriel se inventó su propia leyenda con la misma libertad con la que componía sus canciones. Cuentan que el Juan era por un señor del orfanato que fue bueno con él cuando casi nadie lo trataba bien. Y el Gabriel por su padre, ese que nunca estuvo, como un recuerdo y un adiós al mismo tiempo. Otros aseguran que nomás le gustó cómo sonaba. Que al decirlo se sentía más grande que el pobre Alberto Aguilera. Que tenía la fuerza que su vida merecía y que su nombre real no le daba. Lo cierto es que con él grabó su primer sencillo en 1971. Se llamaba No tengo dinero, y fue un flechazo al corazón de millones de personas que andaban igual. No era una canción elegante, ni con grandes arreglos o una producción de lujo. Ni la perfección técnica de los artistas de familia con dinero que sí estudiaron música en forma. Tenía algo que ningún presupuesto del mundo puede comprar. Tenía verdad. La pura verdad de alguien que conoció la pobreza de cerca. Que la olió en la ropa usada y en las noches silenciosas de aquel orfanato. Una verdad que la gente sintió en el alma al instante, porque también era su propia verdad. El trancazo fue inmediato, y dejó a todos con la boca abierta, menos a él. Para Juan Gabriel, el éxito no fue sorpresa, fue la confirmación. La confirmación de algo que él ya sabía desde niño. Desde esas tardes en el piano desafinado del internado, cuando los demás niños se quedaban quietos, escuchándolo, sin entender bien por qué. La música tenía esa magia, y esa magia era suya. Lo que le faltaba era quien lo dejara compartirla con el mundo. Pero con la fama llegó algo que no esperaba, estar en el ojo del huracán. De pronto, todo eran preguntas, periodistas queriendo saber de dónde había salido. Entrevistas en la radio y en la tele, donde la imagen contaba tanto como la voz. Y con tanta atención, apareció el tema que lo perseguiría toda su vida. La pregunta de quién era Juan Gabriel de verdad, no el del escenario, sino el hombre de carne y hueso. Desde sus inicios, Juan Gabriel fue un enigma, pero uno que él mismo construyó con maestría. Es que su manera de moverse en el escenario rompía con todos los moldes que la sociedad mexicana de los 70 tenía tan bien definidos y cuidaba con tanto recelo. Era muy llamativo en un mundo donde el hombre debía ser serio y formal. Se expresaba con todo el cuerpo, en un ambiente donde mostrar mucha emoción era de débiles. O de esas cosas que la gente no decía en voz alta. Usaba trajes con lentejuelas y colores chillantes. Y abría los brazos como queriendo abrazar a las 12,000 almas que abarrotaban el lugar. Y la verdad, México no sabía ni qué pensar de todo aquello. Las preguntas sobre sus preferencias empezaron casi en cuanto se hizo famoso. Primero eran murmullos entre la gente. Luego notitas de chismes que nomás insinuaban. Porque decir las cosas claras podía costarles una demanda. Después ya eran entrevistas donde le hacían preguntas que parecían inocentes, pero que llevaban jiribilla para ver si caía. Y Juan Gabriel se les escapaba a todas con una gracia que, con los años, se volvió parte de su leyenda. Una maña que aprendió con el tiempo, con esa astucia de quien sabe que no se gana nada negando las cosas, sino dejándolo todo en el aire. De ahí su respuesta más famosa. Esa que ya es parte de nuestro cotorreo nacional, y que se usó para todo por décadas. La respuesta era siempre la misma. Lo que se ve, no se pregunta. 4 palabritas que lo decían todo sin decir nada. Que lo cuidaban y lo exponían a la vez. Y dejaba que cada quien pensara lo que quisiera. Mientras él seguía siendo él, sin darle explicaciones a nadie. Y esa forma de no decir ni sí ni no, lejos de perjudicarlo, protegió su carrera como quizás ni él mismo se lo imaginaba al principio. Es que sus canciones le hablaban al amor de una forma tan universal, sin ponerle género, que cualquiera las podía hacer suyas con la misma pasión. El hombre que le sufría por una mujer. Y la mujer que le sufría a un hombre. Cantaban las mismas canciones de Juan Gabriel sintiendo el mismo nudo en la garganta. Sus letras no decían ella o él, decían tú.
Y en ese tú cabía la historia de cada uno de nosotros. Pero esa vida de aparador tenía un costo que solo él conocía por dentro. El precio de pasar 40 años en ese lugarcito apretado entre lo que uno es y lo que el mundo te permite ser. El tener que dar entrevistas y más entrevistas, hablando de amoríos, sin poder decir ni pío del amor que de veras sentía. El costo de escribir sus canciones tan del alma, y ver cómo la gente las entendía a su manera, sin poder corregirlos. Sin poder gritarles, oigan, espérense, escuchen bien, aquí hay mucho más de lo que se imaginan. La gente que de verdad lo conoció, y que habló ya que él se fue, pinta un retrato muy diferente al que veíamos en la tele. Dicen que era más callado, más metido en sus pensamientos, de pláticas largas y profundas sobre lo espiritual, sobre el sentido de la vida, esas preguntas que nadie contesta pero que todos nos hacemos. Era un hombre que leía, que pensaba, que sentía con una fuerza que el personaje alegre y dicharachero nomás no le hacía justicia. Y yo creo que esa separación, entre el Alberto real y el Juan Gabriel que inventó para cuidarse, fue la cruz que cargó en silencio toda su vida. En 1990, Juan Gabriel hizo algo que nadie se esperaba, y que cambió para siempre lo que se decía de él. Reconoció que tenía un hijo. Se llamaba Iván Aguilera. El muchacho ya tenía sus años, y había vivido en ese secretismo con que Juanga protegía todo lo suyo. Lo que de verdad lo hacía vulnerable. El reconocimiento de Iván abrió una puerta que ya nunca se cerraría por completo. Poco a poco, el mundo fue descubriendo que Juan Gabriel tenía otra familia, una que no salía en las fotos, una familia grande y con su chiste. Llena de nombres, de historias, que él cuidaba con el mismo celo con el que protegía todo lo que amaba. Además de Iván, estaban Javier, Jean Gabriel y Hans. 4 hijos reconocidos, nada menos. 4 muchachos que crecieron cerquita de esa fama que te pone en el ojo del huracán, sin que nadie te prepare para eso. 4 personas que llevaban el peso de un apellido que, la verdad, no era un apellido cualquiera. Era una leyenda, una responsabilidad. Una historia que llegaba primero que ellos a cualquier lugar. Y claro, la pregunta del millón, la que todo el mundo se hizo, fue la que él nunca contestó de frente. ¿Y quiénes eran las mamás? Por ahí sonaron algunos nombres en los periódicos de chismes. Unos con más verdad que otros. En otros casos, silencio total. Y para siempre. Y él, fiel a su estilo de soltar la información a cuentagotas, nunca aclaró lo que no quería aclarar. Sus hijos existían, los amaba. Y ya. Lo demás era privado, y para él lo privado era sagrado. Esa actitud, claro, provocó todo tipo de opiniones. Estaban los que admiraban cómo separaba su vida. Con una disciplina que hoy, con tanto chisme y tanta red social, parece de otro siglo. Quienes veían en esa discreción una dignidad de verdad. Pero también estaban los que se preguntaban si no era una forma de hacerse de la vista gorda. Una manera de tener una vida complicada, sin tener que darle cuentas a nadie de nada. La verdad es que Juan Gabriel fue un padre presente. Aunque no siempre se viera desde afuera. Sus hijos andaban con él en las giras, vivían en sus casas y recibían una educación que él mismo vigilaba de cerquita. El dineral que ganaba con su carrera les llegaba a ellos, siempre y con generosidad. No fue para nada el padre ausente que le tocó a él. Al contrario, fue como si quisiera sanar a propósito aquella vieja herida. Aquel niño, al que habían dejado solito con una maleta pequeña, les construyó a sus hijos un mundo donde el abandono ni siquiera fuera una palabra que tuvieran que conocer. Pero, como bien sabemos, nada es perfecto. Y los hijos de Juan Gabriel también crecieron a la sombra de un papá, que era uno de los hombres más famosos y más misteriosos de Latinoamérica. Un padre que los adoraba, pero que les había heredado, sin querer, el peso de vivir con una historia más grande que ellos. Una historia que no escogieron y de la que jamás podrían zafarse del todo. Hay un momento en la carrera de Juanga que para muchos es su punto más alto. Un momento que nos dice más de él que todos sus discos vendidos y estadios llenos. No fue cuando grabó un disco en particular. Y eso que grabó muchísimos que son ya joyas de nuestra música popular. Tampoco fue conquistar un nuevo mercado, porque se los ganó a todos. Fue una noche de 1990 en el Palacio de Bellas Artes. Bellas Artes, usted sabe, es el mero templo de la cultura en México. Por sus escenarios han pasado los más grandes de la ópera, del ballet, de la música clásica, la de los conocedores. Por décadas, fue un lugar que le hacía el feo a la música del pueblo. Como si la emoción pura, la que sale directo del corazón, que esa música del pueblo ofrecía fuera menos valiosa que el arte para conocedores, para gente estudiada. Que Juan Gabriel cantara ahí no fue un concierto, fue un manotazo en la mesa, una de las declaraciones más potentes de nuestra música. La declaración de que la música de la calle, la del dolor de a de veras, la que se vive sin títulos, tenía exactamente el mismo derecho de pisar ese escenario que cualquier otra forma de arte. Y él lo demostró como solamente él sabía demostrar las cosas. Abarrotando el lugar, haciéndole un nudo en la garganta a gente que había ido jurando no llorar, cantando con una entrega tan brutal,
tan a cuerpo limpio, que dejó callados a los que juraban que lo popular era sinónimo de simple. Esa primera noche se hizo leyenda en ese mismo instante, y la repitió no una, sino 9 veces. 9 conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Un récord que sigue ahí, intacto, y que dudo que alguien rompa, porque no basta el talento, se necesita un lugar en el corazón del pueblo que se gana con los años. Pero lo que casi nadie sabe es lo que pasó antes de esa noche. Esos ensayos donde exigía perfección absoluta a sus músicos y a sí mismo, con una intensidad que era, decían, mitad inspiración y mitad miedo. Las noches en vela repasando cada detalle, cada silencio, cada momento en que el show se ganaba o se perdía. Y el miedo real, el que solo le confesaba a los más suyos, con esa honestidad que guardaba para cuando nadie estaba grabando, de no dar el ancho en un escenario que era mucho, pero mucho más grande que un concierto. Era aquel niño del internado parado frente al templo de la cultura. Y por un segundo, solo un segundito. Ese niño pensó que tal vez él no era de ahí, que había barreras que ni con todo el talento se podían cruzar, que a lo mejor había puertas que no se abrían para los que venían de donde él venía. Pero entonces pisó el escenario y todo lo demás se borró. A lo largo de su carrera, Juan Gabriel le compuso canciones a casi todas las estrellas de la música en español, creando una red de amistades que definieron el sonido de varias décadas. Para Rocío Dúrcal, cuya voz halló en sus rancheras una segunda vida que los transformó a los dos. Para Lupita D'Alessio. Para Isabel Pantoja. Para una lista tan, pero tan larga, que para acabarla se necesitaría un libro entero. Pero la relación con Rocío Dúrcal es un capítulo aparte, porque fue mucho más que una simple colaboración profesional. Fue un encuentro de almas. De esas veces raras en que dos artistas se topan en el momento justo para crear algo que por separado, simplemente no hubiera salido. Cuando empezaron a trabajar juntos, allá a finales de los años 70, ninguno de los dos se imaginaba que estaban haciendo algo que duraría décadas. Y que cambiaría para siempre la canción ranchera. Juan Gabriel le escribía trajes a la medida, con una precisión que dejaba con la boca abierta a los músicos. No eran canciones que pudiera cantar cualquiera. Eran canciones pensadas para el color de la voz de Rocío, para su manera de soltar las palabras, para ese lugar exacto del sentimiento, al que solo ella llegaba con una naturalidad que, díganme ustedes, no se aprende en ninguna escuela. Y Rocío, por su lado, le daba a sus canciones una dimensión que él solito no podía alcanzar. Las cantaba desde su ser de mujer, sin pedir permiso. Desde una herida que conectaba con millones de mujeres que se veían en esas letras, sin entender cómo un hombre había escrito eso. Juntos hicieron un tesoro de canciones, que es parada obligada para quien quiera entender la música popular de nuestro continente. Lo que más asombraba a quienes los conocieron era cómo eran amigos fuera del estudio. Rocío le decía cosas que nadie se atrevía. Podía retarlo, cuestionarlo, hacerlo reír de sí mismo con ese cariño brutalmente honesto que solo existe entre la gente que se quiere de verdad. Y él la escuchaba, pero de verdad la escuchaba, como a casi nadie más. Sin el personaje, sin poses, sin nada. Con ella era Alberto, y punto. Cuando Rocío Dúrcal murió en 2006, Juan Gabriel no dijo casi nada en público sobre su sentir. Pero quienes estuvieron con él esos días, dicen que algo en él se rompió para siempre. Se había ido una de las pocas personas que lo conocía sin filtros, y ese hueco que quedó no hubo fama, ni conciertos llenos, ni discos de platino que pudieran llenarlo nunca. El dinero le empezó a llegar a montones. Cantidades que el niño de Parácuaro ni en sus mejores sueños imaginó. Y la manera en que Juan Gabriel se lo gastó, si uno se fija bien, revela mucho más de quién era que cualquier entrevista que dio en 40 años. Compró casas, muchísimas y por todos lados. En México, en Estados Unidos, en otros países. Pero no como un empresario frío que busca dónde invertir su dinero. Para nada. Sino como esa necesidad, casi de tripas. De jurarse que nunca, pero nunca más, le volvería a pasar eso de quedarse sin un techo, sin un lugar que sintiera suyo. Aquel chamaquito que durmió en el internado, donde no podía escoger nada, sin un rinconcito que de verdad fuera de él, se transformó en un hombre que necesitaba, a fuerza, tener varias casas al mismo tiempo. Necesitaba esa certeza de que la puerta estaría abierta para él, y que nadie se la podía cerrar en las narices, porque era suya y punto. Gastó en su familia con una generosidad que los de alrededor decían era fuera de serie, y que a veces, la verdad, parecía hasta imprudente. En sus hijos, en su mamá mientras ella vivió, en hermanos, sobrinos y toda esa gente cercana que dependía de él, y él lo sabía y lo aceptaba sin chistar. Claro. No faltaba quien le viera la cara con esa generosidad. Y él se daba cuenta. ¿Cómo no? Pero prefería que lo chamaquearan de vez en cuando a volverse un hombre codo y desconfiado. De esos que la pobreza a veces crea. También le metió dinero a su tierra, en el sentido más literal y poderoso. Allá en Parácuaro, y en otros pueblitos, construyó lo que los gobiernos nomás no construían, ya fuera por desidia o por quién sabe qué. Escuelas, drenaje, plazas,
Y lo hacía sin llamar a la prensa ni echar discursos, sin andar buscando que le pusieran su nombre en una placa. Lo hacía porque podía. Y porque se acordaba perfectamente de lo que era no tener nada. Porque muy dentro de él seguía siendo aquel niño de Parácuaro, que se merecía más de lo que la vida le dio, y ahora que podía, pues tenía la chance de darle ese algo más a otros niños como él. Pero el dinero también trajo pleitos largos y muy agotadores. Pleitos con las disqueras, que sentían que la tajada que él se llevaba de las ganancias no era justa para lo que él solito generaba. Disputas por los derechos de autor que duraron años, y lo forzaron a invertir energía, tiempo y abogados en peleas que lo dejaban más agotado que un concierto de 3 horas. Juan Gabriel entendió desde joven que su arte y el dinero iban de la mano, que si soltaba uno, ponía en riesgo el otro. Y defendió los dos con esa garra silenciosa con la que peleó todo en su vida. Ya en los últimos años de su vida, Juan Gabriel se la pasaba principalmente en Santa Fe, Nuevo México. Una ciudad tranquila, con una luz muy limpia y cielos enormes, lejos del borlote de la Ciudad de México, y de no poder ni salir a la calle sin que lo reconocieran. En una propiedad grandísima podía moverse con esa libertad que la fama le robó por décadas, recibía a sus hijos, y componía cuando le bajaba la inspiración. Se pasaba tardes enteras en el estudio que mandó hacer ahí mismo, para no tener que salir corriendo si le llegaba una idea a las 2 de la mañana, y había que atraparla. La gente que lo visitó en esa época, cuenta que lo encontraron con una paz muy distinta a la de sus años de más ajetreo. Ojo, no esa paz de cuento de quien ya arregló todo por dentro, porque esa paz, seamos sinceros, no existe para nadie que vivió lo que él, sino esa paz más humilde, más de a de veras, de quien ya aprendió a vivir con sus contradicciones sin que lo atoraran. Un hombre que en las mañanas caminaba despacito por sus jardines, y en las noches se sentaba al piano no para trabajar, sino nomás por el gusto de tocar, para acordarse por qué empezó todo, para reencontrar a ese niño del internado que descubrió que la música hacía que la gente se quedara. Pero también era un hombre cuya salud ya andaba mal. Aunque él le restara importancia, públicamente, con esa maña suya de hacer ver ligero lo que más le pesaba. Los años de giras sin parar, de conciertos de 3 horas o hasta más, con un desgaste físico que hubiera tumbado a cualquiera 20 años más joven, habían cobrado factura en un corazón que ya había trabajado de más por mucho tiempo. Traía problemas cardíacos que controlaba con medicinas y negándose a bajarle a un ritmo que para él era sentirse vivo y necesario. En esos años corrieron rumores de que se había muerto, que se hicieron tan virales en redes que hasta salieron en noticias de otros países antes de ser desmentidos. Juan Gabriel se los tomaba con humor, con ese don que tenía para convertir una amenaza en un chiste del que la gente se podía reír. Salía en entrevistas, cantaba, sonreía igual que siempre, como si a él los años le hicieran los mandados. Pero entre su gente, los que de verdad lo conocían de cerca, se sentía cada vez más que Juan Gabriel estaba ya en la recta final de ese viaje que empezó en Parácuaro tantos años atrás. Que aquel niño que llegó al mundo sin un lugar propio, se estaba preparando, a su modo, en silencio, para despedirse. Lo que nadie sabía era el cuándo. Y lo que nadie se imaginaba del todo era, que cuando llegara el momento, iba a ser en medio de la música. Como si no pudiera ser de otra forma para un hombre que fue pura música. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió en Santa Mónica, California. Tenía 66 años. La causa oficial, un infarto. Estaba a la mitad de una gira de conciertos que había arrancado con el exitazo de siempre, con estadios a reventar, ovaciones de minutos, y esa entrega total que siempre tuvo en el escenario. Su estilo tan suyo marcó cada presentación, desde las esquinas de Ciudad Juárez hasta los escenarios más imponentes del continente. Tardaron horas en confirmarlo oficialmente. La verdad, nadie quería creerlo. Las redes sociales explotaron, primero con puros gritos en mayúsculas de no creerlo, y después, de puro dolor. Y luego, ese duelo que sentimos todos juntos, el que solo pasa cuando se va alguien que estuvo ahí, en los momentos más íntimos de millones. No como un artista lejano, sino como una voz familiar. Como esa voz que ponía tu abuela en la cocina los domingos. O la que escuchabas con tu mamá en los viajes largos en carretera. En esa fiesta donde conociste a alguien que te cambió la vida, o en tu cuarto, llorando algo que no podías contarle a nadie. En México, la reacción fue un luto nacional, pero de los de a de veras, de los que se sienten. No fue un luto oficial de esos de decreto, sino uno que nació de la gente, espontáneo. Como pocos artistas han logrado en nuestra historia. La gente, sin que nadie la llamara, se juntó en las plazas y en las esquinas nomás para cantar sus canciones. No era un homenaje de esos organizados, con permisos y todo. Fue más bien una necesidad. Como si cantar todos juntos fuera la única forma de sacar un dolor tan grande, que uno solo no podía aguantar. Sus hijos salieron en los medios con la cara deshecha por el dolor, un dolor para el que nadie te prepara nunca. Habían perdido a su padre, sí, pero también a ese centro que mantenía todo en orden. Que los mantenía a todos conectados por su simple voluntad de verlos unidos. Y claro,
Sin él, todo se complicó en un 2x3. Los pleitos empezaron antes de que pudieran siquiera guardar el luto. Pero la muerte de Juan Gabriel no fue nomás el fin de una vida increíble. Fue el inicio de una batalla larga y muy dolorosa por su herencia, por sus casas, por sus derechos, y por ver quién se quedaba con su legado. Una pelea que sacó a la luz todas las tensiones que ya existían entre su gente más cercana, a quienes él mantuvo unidos por décadas con una mezcla de cariño del bueno, dinero y el peso de su personalidad. Y claro, sin esa fuerza, sin ese dinero, y sin su amor para mediar, pues todo aquello se empezó a romper. Después de que murió, empezaron a salir historias que por décadas se habían guardado en lo más privado. Empezó a hablar gente que vivió con él, y salieron a la luz relaciones que nadie conocía. Nombres de personas que fueron clave en su vida y en su corazón, pero que el mundo ni se imaginaba que existían, vamos, ni por qué sospecharlo. Y el caso más sonado, el que más pleito armó, fue el de Joaquín Muñoz. Un señor que juraba haber sido su pareja por años, y que sacó un libro con sus memorias que, bueno, armó un escándalo tremendo. Provocó debate, y una división que, por sí misma, lo decía todo. Sobre cómo México todavía lidiaba con la identidad tan compleja de su artista más querido. Hubo gente que le creyó cada palabra, como si por fin les confirmaran algo que llevaban décadas esperando. Y otros que, sin leerlo, dijeron que era puro oportunismo, que quería aprovecharse de alguien que ya no se podía defender. Y no faltó quien dijera que la verdad, como casi siempre, seguro estaba en un punto medio. Lo que todo este chisme puso sobre la mesa, fuera verdad o no cada detalle, fue una pregunta que en México no nos habíamos hecho bien mientras él estuvo vivo. ¿Qué precio pagó por vivir 40 años atrapado entre quién era de verdad y lo que el mundo esperaba de él? ¿Cómo se veía eso en su día a día? ¿En sus relaciones? ¿En esas canciones que escribía a las 3 de la mañana, cuando nadie lo veía y no tenía que actuar para nadie? Pero las respuestas siempre estuvieron ahí, en clave, en sus canciones, para quien supiera escucharlas así. Ahí estaba Amor Eterno, que le escribió a su mamá y se volvió el himno para llorar a nuestros muertos. También hablaba de los amores que no se podían gritar al mundo. Oh querida, con esa mezcla de ternura y de un dolor guardado por mucho tiempo. Oh hasta que te conocí, la historia de alguien que no sabía que le faltaba algo hasta que lo encontró. Y que después tuvo que aprender a vivir sabiendo lo que había perdido. Cada canción era una confesión escondida. Y solo después de su muerte, con la distancia del tiempo y con todo lo que se empezó a saber, fue que pudimos escucharlas de otra manera. No mejor ni peor que antes, no más diferente. Entendiendo que detrás de cada nota había una vida entera que el mundo solo vio por encimita, en su versión más brillante y cuidada. Una vida que fue mucho más rica. Sí, pero también mucho más complicada y hasta más solitaria de lo que las cámaras nos dejaron ver. Hoy, a casi 10 años de su muerte, Juan Gabriel sigue tan vivo en nuestra cultura como pocos artistas logran estarlo después de haberse ido. Sus canciones siguen sonando en las bodas y en los funerales, en las fiestas de 15 años y en la soledad de la madrugada, en la radio del taxi y en los audífonos del muchacho que las oye por primera vez, y siente esa certeza que no se razona, pero que es absoluta, como todos los descubrimientos de verdad, que alguien le está hablando a él, a la historia de cada uno, a ese dolorcito guardado, a ese amor que a veces ni nombre le podemos poner. Y eso, créame, no es casualidad, ni pura nostalgia de la buena. Tampoco es por las mañas de la industria, que sabe bien cómo seguir vendiendo a sus gallinas de los huevos de oro. Pasa porque Juan Gabriel escribía desde el alma, con una verdad tan a flor de piel que se le siente todavía hoy, sin importar la edad. Porque ese dolor que él vivió y volvió canción, es el mismo dolor que uno sigue sintiendo en la vida. Piense en el amor que él cantaba, ese amor todo enredado y complicado, que se niega a que lo metan en una cajita. Pues ese es el mismo amor que uno conoce, el que vivimos aunque a veces no sepamos ni cómo explicarlo. Su legado es también esa pregunta que quedó en el aire. Esa que él nunca contestó de frente y que su partida nos dejó a todos. Para que cada quien se la respondiera como pudiera. ¿Acaso se puede ser uno mismo de verdad, cuando el mundo de plano no está listo para aceptarte como eres? ¿O será que la única forma de sobrevivir es inventarse un personaje tan grande y brillante que proteja al hombre de carne y hueso, sin que los reflectores se lo coman vivo? Juan Gabriel eligió ser un personaje, y no por cobarde, sino por esa sabiduría que se aprende a golpes y desde muy joven.